La primera vez que escuché una balacera cerca de mi casa, no supe qué hacer. La segunda, ya sabía dónde esconderme. La tercera, ya era parte del día. Así empezó esta guerra, no con un aviso, sino con la costumbre. Yo no crecí pensando que algún día iba a contar una guerra, mucho menos una que no tiene frentes claros, ni uniformes, ni finales anunciados. Una guerra que no empezó con un disparo, sino con una ausencia. Durante muchos años, en Culiacán, se vivía bajo una calma extraña. No era paz, era una calma tensa, incómoda, como cuando sabes que algo puede pasar. Pero no sabes cuándo. Aquí aprendimos a no preguntar de más, a no mirar de frente ciertas cosas, a entender que había reglas no escritas. Había un poder claro, y cuando el poder es claro, la violencia suele ser controlada. Pero todo eso cambió cuando Joaquín El Chapo Guzmán cayó. Su captura y extradición no trajeron el final del narcotráfico, como muchos creían. Trajeron algo peor en el vacío, un vacío que nadie supo o nadie quiso llenar en silencio. Ahí fue cuando empezó esta guerra, el cártel de Sinaloa, que durante décadas funcionó como una sola estructura. Se partió en dos. De un lado quedaron los Chapitos, los hijos del Chapo del otro. La Malliza, el grupo que respondía a Ismael El Mayo Zambada antes, eran aliados, crecieron juntos. Ganaron juntos, pero el poder no se comparte cuando ya no hay un jefe indiscutible. Muchos piensan que esta guerra empezó por venganza, por orgullo o por traiciones personales. La verdad es más fría. Esta guerra empezó porque el negocio cambió, porque las reglas se rompieron, porque el mando dejó de ser uno solo. A los Chapitos representaban una nueva generación. Ems Jovins, MS Visibles, más impulsivos apostaron por las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, una droga barata, letal y rápida. Un negocio que no necesita sembrar años ni esperar cosechas. Un negocio que produce dinero y cadáveres en la Malliza. En cambio, seguía otra lógica, la vieja escuela. Moverse sin hacer ruido, mantener alianzas de décadas, rutas estables y control territorial sin llamar la atención, dos formas completamente distintas de ver el poder, dos visiones que no podían convivir bajo el mismo cielo. Y cuando esas dos fuerzas chocaron, el primer lugar en sentirlo fue Culiacán. Al principio eran rumores, mensajes de voz. Dicen que hubo balacera, dicen que no salgas. Dicen que algo se está moviendo. Luego vinieron los hechos en bloqueos en avenidas principales, camionetas atravesadas, disparos a plena luz del día, helicópteros sobrevolando colonias enteras. En las escuelas comenzaron a cerrar. Los negocios bajaban cortinas sin saber cuándo volverían a abrir. La ciudad aprendió a paralizarse en minutos. Yo vi cómo el miedo se volvió parte de la rutina, cómo la gente empezó a medir el día por el nivel de ruido, no por la hora, como las familias se avisaban entre sí, solo para saber si estaban vivos. Y esto no fue algo aislado. La violencia se expandió por todo. Sinaloa, Navolato, Badiraguato, Elota, Mazatlán. Las carreteras se volvieron impredecibles. Los pueblos quedaron atrapados entre bandos que exigían silencio o lealtad. Aquí no había forma de ser neutral, porque, aunque no eligieras bando, la guerra te elegía a ti. Los Chapitos comenzaron a apoyarse en células armadas jóvenes, creadas para el choque directo, grupos diseñados para tomar colonias, carreteras, ciudades completas. Su presencia se sentía fuerte, ruidosa, inmediata. La Malliza respondió con su propia estructura, más silenciosa. MS Pechenti, con aliados antiguos, operadores que conocen el territorio,
desde antes de que existieran las redes sociales. No necesitaban mostrarse para imponer control y en medio de esa disputa, el gobierno entró con operativos, capturas y despliegues militares en cada detención importante. Movía el tablero, pero también provocaba represalias. Cada golpe generaba una reacción, y cada reacción aumentaba el miedo de la gente. Lo que pasaba en Sinaloa no se quedó en Sinaloa. Esta guerra empezó a sentirse en todo México porque cuando un cártel tan grande se fragmenta, el impacto se expande. Las rutas se disputan en otros estados. Las alianzas cambian. La violencia se redistribuye. Lo que antes tenía un control central, ahora se volvió impredecible, y México empezó a vivirlo como algo normal. Ya no sorprende que una ciudad quede paralizada. Ya no sorprende ver convoyes armados en videos. Ya no sorprende escuchar que hubo balaceras. A lo que sorprende es cuando no pasa nada. Pero lo que casi nadie cuenta es lo que pasa dentro de las casas. A las madres esperando mensajes, los padres revisando rutas antes de salir, los niños aprendiendo a tirarse al piso cuando escuchan disparos. Como si fuera un juego, esta guerra no tiene héroes, no tiene finales épicos, no tiene gloria, tiene víctimas. Tiene gente que solo quería trabajar, tiene familias que no eligieron nada de esto, tiene ciudades enteras viviendo con miedo constante. Por eso es importante decirlo claro. Esto no es una historia de admiración, no es una serie, no es un corrido es una tragedia real. A la guerra entre Chapitos y Mayos no es solo una disputa criminal, es la consecuencia de un sistema que se rompió, de un poder que se fragmentó, de un país que lleva años normalizando la violencia. Yo hablo de esto no para engrandecer nombres, sino para recordar que detrás de cada titular hay personas reales. En Culiacán no es violencia. Sinaloa no es narcotráfico. México no es guerra. Somos millones de personas que seguimos viviendo, a pesar del miedo, a pesar del silencio, a pesar de una guerra que nunca pedimos. Y mientras esa guerra siga, contarla sin mentiras, sin glorificar, sin olvidar a las víctimas, también es una forma de resistencia. Es una forma de resistencia.